Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto de volver a estar con ustedes. Ahora les voy a presentar algo un poquito diferente. Quiero presentarles un breve curso de liturgia para todos los equipos litúrgicos parroquiales, además para grupos juveniles, para catequistas, para cualquiera que desee conocer un poco más de liturgia. Este pequeño cursito que vamos a ir manejando de breves videos donde iremos analizando ciertos conceptos que son necesarios para conocer y servir dentro de la Sagrada Liturgia. Este taller lo hice hace algunos meses ya con los grupos de pastoral juvenil. Entonces ya está trabajado, ya está estudiado, ya más o menos está establecida la forma en la que se trabaja este pequeño curso. Espero que lo que aquí veamos les sirva de muchísimo para su trabajo parroquial. Poco a poco iré, si cada 8 días o cada 15 días, iré subiendo los breves videos para que los vean y los puedan ir conociendo y difundiendo. Bueno, pues sí, vamos a empezar con lo que toca hoy, liturgia. Y vamos a empezar por esto de ¿qué es la liturgia? La liturgia, pues, significa originariamente obra o quehacer público, es decir, es un servicio que se hace por parte de y en favor del pueblo. No es que sea un servicio que corresponda a ciertas personas o sea un servicio que se haga a un cierto sector, sino que es el pueblo quien le sirve al mismo pueblo. De ahí que en la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte de la obra de Dios. Es decir, el mismo pueblo a quien Dios ha llamado a estar con él, está llamado a hacer suya también la obra de Dios. Y así pues, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa con su iglesia, con ella y por ella la obra de nuestra redención. Esto lo encontramos, nos alcanza a ver un poquito, es el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1069. Allí pues nos indica esto, que Cristo continúa en su iglesia ejerciendo la redención y su sacerdocio. ¿A través de quién? De sus fieles. De ahí pues que en la celebración litúrgica la iglesia es servidora a imagen de su Señor, quien es el único liturgo. Esto lo encontramos en Hebreos 8 del 2 al 6. Es decir, la iglesia puesta al servicio es imagen de Cristo que sirve, y este mismo pueblo participa del sacerdocio de Cristo a través del culto, de su condición profética a través del anuncio y de su condición de realeza a través del servicio en la caridad. Aquí pues encontramos cómo es que nosotros estamos llamados a ser nuevos Cristos y participar tanto del acto cultual, del acto profético y del acto caritativo. La Sagrada Liturgia en sí misma no agota toda la actividad de la iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie se los predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los ha enviado? Esto lo encontramos en Romanos 10 del 14 al 15. Y la Sacrosanctum Concilium, específicamente el numeral 9. De ahí pues que entendamos que la Sagrada Liturgia no agota en sí misma toda la actividad de la iglesia. Es la fuente y el fin. En la Sagrada Liturgia converge toda la acción de la iglesia y está encaminada precisamente a que la liturgia se refleje en la vida de la iglesia. De ahí pues que la participación de nosotros cristianos en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano está llamado a orar en común, pero también está llamado a orar al Padre en lo secreto. Y más aún, nunca debe dejar de orar. Y esto nos lo indica la Sacrosanctum Concilium en el numeral 12. Es decir,
No porque el cristiano participe de la vida de oración en comunidad, no debe dejar su vida de oración personal, ni por el contrario, si alguien ora en lo privado, no debe alejarse de la vida en comunidad, porque tanto una como la otra vienen a unificar la oración del cristiano. En la medida que un cristiano ore internamente, podrá participar activamente de la oración comunitaria. De ahí pues en la Sagrada Liturgia, según lo dice el Sacrosanctum Concilium, en el versículo 7, se presentan ciertos signos que son visibles y que expresan significados, y cada uno de estos significados a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza que es Cristo y nosotros que somos sus miembros, ejercemos el culto público íntegro. Es decir, en la Sagrada Liturgia se presentan muchos y variados signos que vienen pues a dar realce tanto al culto en sí mismo como a la santificación. Esto lo vamos a ver poco a poco más adelante. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1145, establece pues que una celebración sacramental está tejida de estos signos y de estos símbolos, según la misma pedagogía divina de la salvación. Su significado tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. La misma celebración cultual contiene en sí misma ciertos signos que están tanto desde la creación como en nuestra propia cultura. Aquí en México tenemos ciertos signos que son visibles dentro de la liturgia, como serán tal vez la presentación efusiva de los dones, los cantos muy celebrativos, la música, esta parte de la celebración, como es tan exaltada, o en sí mismo el rito de la paz. Recordemos que el rito de la paz está pegado a cada cultura según su significado. Es por eso que en México, antes de nuestra pandemia, pues se daba el saludo de mano, o tal vez un abrazo, o un beso entre los más cercanos, porque son estos signos de paz que el Señor nos viene a traer. Y asimismo, tal vez como en el rito del bautismo, donde se tocan, pues viene también a significar pues esta parte toda del Antiguo Testamento, donde había ciertos signos, el mismo signo de Cristo, del éfeta, donde tocó los oídos y la boca a fin de sanarlos. El hombre, pues, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. El ser humano, como ser social, necesita pues estos signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante lenguaje, gestos y acciones. Nos los dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1146. El hombre pues no puede dejar fuera los signos mismos de la liturgia, porque la liturgia viene a apropiarse de la cultura, santificándola y haciendo que el hombre la comprenda a partir de esta apropiación de signos. En la medida en que el hombre conozca y apropie la liturgia a través de estos signos, la sabrá vivir. Porque cuando vivimos una liturgia diferente a la nuestra y se nos presentan signos que para nosotros significan una cosa totalmente diferente a la de la cultura donde se expresan, pues no podremos vivir plenamente esta cultura. Y por último, en la cuestión de hoy, nos veremos pues enfocado, como lo hice este tema, a los jóvenes que también transmitían las Eucaristías. Y ahora más, en este contexto, debemos entender que en las transmisiones radiofónicas y televisivas de estos actos sagrados, sobre todo aún más si se trata de la celebración de la Eucaristía, debe hacerse de manera discreta y decorosa, bajo la dirección y responsabilidad de una persona idónea. Esto nos lo dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 20. Ya desde el Concilio Vaticano II ya se nos venía diciendo precisamente que estas transmisiones
deben hacerse con discreción a fin de no estropear el mismo ritmo de la celebración, y asimismo debe ser con decoro a fin de que no se pierda la santidad y la belleza del acto mismo de la celebración. Por último, quiero remarcar el Sacrosanto Concilium número 22, parágrafo 3, que nos dice claramente: nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Y podríamos preguntar: hermano, entonces el padre de mi parroquia no puede decir que va a cambiar tal o cual cosa dentro de la celebración. Sí puede, porque recordemos que también dice: todo queda a disposición del ordinario. Pero hay que tener claro la última frase: por iniciativa propia. Una cosa es que el celebrante decida no hacer tal o cual parte de la liturgia por mera intención, a que vea que por necesidades pastorales decidirá no hacer tal o cual cosa de la celebración. Si ve que tal vez por el número tanto de los fieles y sabe que tal vez se tardará en la comunión, pueda restar tal vez la homilía o la plegaria de los fieles o alguna otra parte de la liturgia que no pueda ser tan esencial, o el rito de la paz inclusive, a fin de dar el tiempo suficiente a la comunión y de que no se extienda demasiado de la celebración. Asimismo, si el mismo sacerdote, por ejemplo, viera que la comunidad pues no está tan acostumbrada a los cantos, pues pueda preferir una celebración básicamente donde solamente se digan las antífonas. O si ve que a la comunidad le gusta demasiado cantar, pues podrá cantar algunas partes de la liturgia que tal vez no sean cantables, a fin de dar este realce a la liturgia en sí misma dentro de la celebración. Pues recordemos que todo es en cuestión del bien pastoral. Así pues, con eso terminaremos el día de hoy. Hasta aquí nos vamos a quedar y terminamos con este breve resumen, donde decimos que la palabra liturgia significa obra o quehacer público. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora a imagen de su Señor. La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia. La participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual del cristiano, y asimismo nos encontramos con que los signos sensibles significan y realizan la santificación del hombre. Por hoy sería todo. Espero que les sea a ustedes de mucha ayuda estos videos, que puedan difundirlos a fin de que lleguen a muchos más hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.